Curso de estructuras de datos. Esta sesión tiene como objetivo el de estudiar el algoritmo de Dijkstra. Búsqueda del camino más corto. Dado un grafo simple, conexo y ponderado de n nodos, etiquetados con los números naturales, desde el 1 hasta el n, y con m aristas, etiquetadas con la distancia que separa ambos extremos. El algoritmo de Dijkstra necesita conocer inicialmente cuál es la distancia que separa cada pareja de nodos, e inicia un proceso en el que calcula a qué distancia se encuentra cada nodo del origen. Algoritmo de Dijkstra. Durante el proceso de cálculo, se mantienen tres datos sobre cada nodo. ¿Cuál es el nodo anterior, desde el cual se llega al nodo actual? Inicialmente este dato está vacío. ¿A qué distancia está el nodo actual del nodo origen? Inicialmente este dato es infinito. Si la distancia anterior es la definitiva, o pudiera existir una distancia menor, que aún no ha sido calculada. Inicialmente este valor es falso. El algoritmo de Dijkstra empieza analizando el nodo origen, marcándolo como definitivo. Se identifica a todos los nodos, a los que se llega desde él con un único salto. Estos nodos se marcan poniendo que su nodo anterior es el origen. Se asigna la distancia a la que se encuentran del origen, con el valor de la arista que representa a este único salto. Del conjunto de nodos no definitivos, se elige el que tenga la distancia menor al origen, y se marca como definitivo. Esto significa que no puede existir ningún otro camino más corto, que nos lleve a este nodo desde el origen. El siguiente proceso se repite con cada nodo no definitivo, que tenga la menor distancia, hasta incluir a todos los nodos. Se identifica a los nodos no definitivos, que son alcanzados por este nuevo nodo. Para cada uno de estos nodos, hay que seleccionar la menor distancia, entre la que ya tienen registrada o la distancia que se obtiene pasando por el nuevo nodo. Si resulta menor la nueva distancia, se anota que el nodo anterior es el nuevo nodo, y se actualiza la distancia desde el origen. A continuación se describe un ejemplo de aplicación del algoritmo de Dijkstra. Iniciando en el vértice A como el origen, se desean calcular los caminos más cortos hacia los demás vértices. Para ello se construye la tabla de vértices que aquí se muestra. Inicialmente, se marca al vértice A como definitivo, y se obtienen las distancias desde A hacia los demás vértices. Actualizando la tabla de vértices con esos valores. Se marca a D como definitivo, y se comparan las distancias pasando por D hacia los vértices no marcados, seleccionando el valor mínimo. En este caso, se actualiza el vértice B. Se marca a E como definitivo, y se comparan las distancias pasando por E hacia los vértices no marcados, seleccionando el valor mínimo. En este caso se actualiza el vértice C. Se marca a B como definitivo, y se comparan las distancias pasando por B hacia los vértices no marcados, seleccionando el valor mínimo. En este caso, se vuelve a actualizar el vértice C. En el último paso, se procesa el vértice C, y se marca como definitivo. Los valores que tiene cada uno de los vértices, corresponden a las distancias mínimas desde A. Como ejercicio, se pide al alumno que aplique el algoritmo de Dijkstra para encontrar el camino más corto para ir de 1 a 8. Y la ruta más corta es 1358. Y mide 11. El segundo ejercicio es similar, se pide encontrar el camino más corto para ir de 1 a 8 de este otro grafo. El camino más corto es 1 a 2,
6 a 8. Y mide 14. Como último ejercicio, se debe encontrar el camino más corto, para ir de 1 a 5. Y en este caso, la distancia más corta es 16. Aquí concluye esta presentación sobre el algoritmo de Dijkstra. Gracias por su atención.